Buenas noches, amigas y amigos. Qué bueno reencontrarnos en este esfuerzo comunicacional. Hoy es domingo 19 de marzo y estamos con otra entrega de su programa A Tiempo, con el análisis acucioso en perspectiva acerca de los temas que dan vida a la información en cielos dominicanos y en el resto del mundo, avanzando este mes de manera significativa. Estamos ya pasado el ombligo del mes. Recuerden ustedes que este es el mes del bicentenario de Francisco del Rosario Sánchez. Es un mes patrio, el mes de marzo. Bueno, hay mucha alegría, mucha devoción en los hogares de la República Dominicana, digamos mucha atención más que todo, y esto relacionado al Clásico Mundial de Béisbol, donde se han dado algunas situaciones que ha llevado a los dominicanos a prestarle mucho más atención a esa pasión que unifica la dominicanidad, sobre todo en el béisbol, que es el principal deporte de la República Dominicana y es el deporte que ha abierto las principales puertas para nuestros jugadores, para nuestros atletas. Hay que destacar que hubo mucha tristeza cuando el equipo dominicano perdió el importante juego ante Puerto Rico, tenía 11 victorias, estaba invicto, y al perder el invicto mucha gente se desanimó, pero luego entonces como el ave fénix resultó el equipo dominicano futigando al equipo de Venezuela 3-0. Y pienso que aquí hay muchas cosas que destacar, sobre todo a mi modo de ver y a mi modo de puntualizar el cómo se ha ido desarrollando este Clásico Mundial de Béisbol. Y uno de los juegos para mí más importantes, el de Colombia con República Dominicana, donde una jugada ejemplar de Wellington Castillo y José Bautista futigaron el equipo venezolano y luego remontó la República Dominicana con importantes imparables hasta que en un episodio de muerte súbita pudimos obtener el triunfo. Y esto también arraigó el Plátano Power, que es el símbolo y es uno de los instrumentos para los turistas que vienen a la República Dominicana. Por eso cuando alguien viene a nuestro país, dura mucho tiempo, se le dice usted se ha aplatanado, es decir, usted ya está identificado con la cultura de la República Dominicana. Así que ha seguido toda la fanaticada de República Dominicana todo esto que se ha estado dando, que se ha estado suscitando en el Clásico Mundial de Béisbol. Hay que destacar que si se hubiese quedado el Clásico en su segunda, tercera ronda en Miami, posiblemente la cantidad y el apoyo de dominicanos dentro del estadio hubiese sido mayor a propósito de la asistencia en los primeros dos partidos de los dominicanos. En este caso, en San Diego, en el Pecos Park, pues ustedes saben que disminuye porque San Diego no es una ciudad que tiene tampoco la característica de Miami. La gente pues en los países tienen mucho más facilidad de llegar a Miami por la distancia que a San Diego. Y entonces eso también afectó mucho o ha afectado mucho la presencia de dominicanos apoyando al equipo pues en este Clásico Mundial de Béisbol. Miren, un tema que está citado para esta semana y que sigue siendo de debate en la clase política de la República Dominicana lo es el referente a la ley de partidos políticos. Para nadie es un secreto que estamos prácticamente en el abordaje de 2 décadas en el conocimiento de una ley de partidos políticos. Iniciamos la primera discusión en el año 1998 y todavía en la República Dominicana no existe un entramado jurídico hacia la ley de partidos políticos que le pueda permitir a las organizaciones tener mucho más democracia, eliminar uno de los elementos que para mí son futigantes en la vida del militante político, como lo es el populismo y la desigualdad. Entonces, como dicen en buen dominicano, lo que es igual no es ventaja. La ley de partidos políticos le va a dar un entramado jurídico a la clase política donde sus militantes tendrán igualdad de condiciones. Y pienso que por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que hay 2 posiciones que siguen encontradas, como es la posición del presidente Danilo Medina, el doctor Leonel Fernández. Danilo dice que deben efectuarse primarias el mismo día de todas las organizaciones políticas y el presidente Fernández dice que tienen que hacerse estas primarias en diferentes etapas. Pero bueno, ese punto no ha sido digamos que
el intrincamiento a lo interno del PLD, porque independientemente existe por primera vez una voluntad en el comité político de que podamos dar una ley de partidos políticos. Lo que se ve en las primarias de los partidos es algo sin precedentes. Y entonces lo que se le criticaba anteriormente al Partido Revolucionario Dominicano ha sido repetido en el propio PLD. Recuerden ustedes que en las primarias del PLD hubo incluso varios muertos, Santo Domingo Norte, en el Cibao, específicamente en la provincia Punta de Lanza del Cibao, como es Santiago, y entonces en el PLD se dio un escenario que mucha gente no pensaba. Se hace necesario también que los partidos pequeños puedan darse un nivel de votación que por encima de un 2%, como está estipulado en el borrador, que le permita a los partidos pues pequeños poder acreditarse ante la Junta Central Electoral, porque tenemos una gran cantidad de partidos en la República Dominicana, en apenas 48,000 kilómetros cuadrados, y entonces eso también va a permitir y va a deslindar el asunto del financiamiento, que uno de los principales elementos que se da a lo interno de los partidos políticos es el abuso de gente que anteriormente su posición era de ayudar y financiar las actividades políticas en los barrios, en las comunidades y en la provincia. Sin embargo, entendieron que yendo al entramado de los partidos políticos y aspirando a un cargo electivo, que es el cargo de representatividad en todas las demarcaciones electorales, tenían más beneficios. Y hemos visto entonces a banqueros, o sea, de bancas de lotería, hemos visto entonces a gente con un nivel muy alto de cuestionamiento en la sociedad y con poco crédito moral, que han llegado al Congreso de la República y muchos de ellos se han eternizado en el Congreso de la República. Y eso entonces resulta una competencia desleal para los miembros de las organizaciones políticas. Pienso también que la ley de partidos políticos debe regir la membresía de cada organización con el tema de la educación política, porque gente que no se les reconoce ninguna militancia, reitero, se engancha en los partidos políticos por un tema de conexiones políticas o de familiaridad y automáticamente alcanzan algunos cánones a lo interno del partido, mucho mayor que gente que ha entregado su vida en la militancia política. Aquí se habló por mucho tiempo que los recursos que la Junta Central Electoral otorgara a los partidos políticos, una parte de ellos importante, creo que entre un 10 y un 15%, iba a ir a la formación electoral. Sin embargo, la formación electoral ha sido una de las excusas primitivas en cada una de las organizaciones políticas. Pero lo que se da, señores, en las primarias de los partidos con el tema del dinero es un asunto sine qua non. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el problema de que el país conozca cuáles son los actores que están aportando a la campaña política de los aspirantes? Y entonces hay que recordar en el tema de la democracia, porque a veces hacemos una división entre partidos pequeños y partidos grandes y perdemos de punto de vista que en los partidos pequeños muchas veces existe menos democracia que en los partidos grandes. Menos democracia que en los partidos grandes, porque los partidos pequeños muchas veces son compuestos por familiares, por amigos, por correligionarios, por canchanchanes, y entonces se convierten en una empresa, en una especie de empresa política. Y como son una empresa política, el único interés de esas organizaciones es presentarse, ir a un municipio, tratar de ganar regidurías o una alcaldía de algún municipio para permanecer en el mapa político de las organizaciones electorales en la República Dominicana. Entonces tiene que seguir siendo una exigencia de los sectores organizados, de los comunitarios, de los eclesiales, de la clase civil organizada, de los empresarios y de la propia clase política, a lo que debe dar vergüenza, señores, que en casi 20 años, del 98 hacia acá, casi 18 años, la República Dominicana no tenga una ley de partidos políticos que pueda sanear y que pueda de manera incólume garantizar los niveles de democracia en la República Dominicana, donde todo el militante con igual trayectoria tenga los mismos derechos y el mismo nivel de igualdad. Miren, en esta semana las declaraciones del miembro del comité político, el licenciado Félix Jiménez, Felucho Jiménez, como se le conoce popularmente, han causado el mayor nivel de revuelo, no solo a lo interno del PLD, sino en la misma clase política. Y ha causado el mayor nivel de revuelo porque de los 34 miembros del comité político, que es el órgano ejecutivo del Partido de la Liberación Dominicana,
Jamás se había visto unas declaraciones que agrupen tanto sentimiento en niveles de crispación a lo interno de esa organización política. Entonces nosotros y nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje a los fines de que podamos ver en esta historia cuáles han sido las opiniones que este tema y la posición de Felucho Jiménez al decir que todos los miembros del comité político conocían de que Odebrecht en República Dominicana entregaba soborno por las obras que obtenía bajo sistema fraudulento. Vamos a ver el reportaje y venimos entonces con comentarios de esto. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez Felucho, aseguró que el partido tenía conocimiento de que las obras que ejecutaba Odebrecht en el país estaban sobrevaloradas y agregó que en el pago de los 92 millones de dólares en sobornos otorgados por la empresa brasileña es lo de menos en esta trama de corrupción que existe. Que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puestos elevados y de la autovía del Coral. Con relación a supuestas acusaciones de que algunos miembros de ese partido cometieron actos de corrupción, el alto dirigente del PLD dijo que hay que esperar que la justicia agote sus medios y confía en que habrá justicia. Yo creo que hay que esperar que la justicia agote sus medios y que la comisión que el presidente designó agote también sus recursos. ¿Y tú confías en que habrá justicia y que se agotará? Yo confío. Porque la prensa dice hoy 3 meses y como que no se ve nada. Pero óyeme una cosa, no, óyeme lo que yo te voy a decir. Ojalá que pasen 3 meses sueltos y se pasen 20 años presos los que robaron. Mientras que el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, dijo no saber de dónde Felucho sacó que el comité político del PLD sabía que Odebrecht sobrevaluó obras y que el único tema que se tocó fue el de la vía del Coral y era porque él estaba interesado. Que yo no sé de dónde Felucho saca eso, de que eso fue apoderado en el comité político. Solo una vez en el comité político se trató un caso, que fue el de la vía del Coral, porque él estaba interesado en que tuviera otro trazado, otra ruta. Entre tanto, los miembros del comité político del PLD, Radamés Camacho y Miriam Cabral, desmintieron lo dicho por Felucho, en el sentido de que ese órgano conocía acerca de las sobrevaluaciones de obras por parte de la empresa Odebrecht y emplazaron a Jiménez a llevar a la Procuraduría las pruebas de sus declaraciones. Eso sí no es verdad, porque esos datos, mire, yo no falto al comité político, ustedes me ven ahí, si ustedes guardan su fílmica me ven siempre. Y como buen profesor, yo siempre llevo mis anotaciones para estudiar bien mi clase y no quemarme. Entonces, ¿qué busca Felucho con esta declaración? Ya, eso sí no puedo responder yo, porque yo no puedo asumir la respuesta de sus visiones. Si usted tiene pruebas, tiene cantidades y tiene nombre, vaya a la justicia. Usted va, prepara su expediente con sus pruebas y su nombre que usted tiene, va a la Procuraduría y lo deposita, porque hay que ser responsable. Tras ser entrevistado en el Telematutino 11, Jiménez afirmó que el PLD tiene la misma dirección desde hace mucho tiempo, se ha acomodado al poder y que debe hacerse una renovación en ese partido. De pronto hay compañeros que entienden que somos dueños del santo y de la limosna, que somos como intocables. Yo a veces pienso que muchos de nosotros ocupamos una posición del ministerial o de ejecutiva en el gobierno por demasiado tiempo. Balaguer en eso rotaba más, daba como menos oportunidad de que nadie se sintiera dueño del negocio. Bueno, había una de las principales discusiones en una película importante de Cantinflas, donde se le preguntaba cuál era el problema para que Cantinflas lo identificara. Y él decía, el gran problema que tengo es que no sé cuál es el problema. Entonces, a veces, cuando en la clase política no se puede identificar de manera concreta cómo abordar el problema en un método de observación que es la hipótesis, el planteamiento del problema y la resolución del problema, cómo resolver el problema, la cosa se convierte y se va empantanando. En la República Dominicana, en algún momento se había perdido la capacidad de asombro con el tema de la corrupción. Y lo mismo también ocurrió en su momento con el tema de las huelgas,
porque las huelgas son uno de los instrumentos democráticos que tiene la población para poder plantear sus reivindicaciones y el fortalecimiento institucional. Y aquí cuando se llamaba huelga, la gente no le hacía caso. Instituciones como las iglesias, como las juntas de vecinos, los sectores comunitarios y la sociedad civil, perdieron mucha credibilidad, y asociaciones de profesionales cuando hacían un llamado a huelga. En el país, por mucho tiempo, la capacidad de asombro se fue perdiendo con el tema de la corrupción. ¿Por qué se fue perdiendo la capacidad de asombro en el país con el tema de la corrupción? Porque en la República Dominicana el tema de la corrupción no se trataba de una manera concreta. La gente no lo veía como un hecho concreto, debido a las manipulaciones que se dan fruto de ese tema y debido también a los intereses que nacen fruto del tema de la corrupción. Y entonces las organizaciones políticas, sectores organizados de la sociedad, que van en defensoría y con la visión de enclavarse en sectores y aumentar su credibilidad política y defender también la parte lucrativa, la parte empresarial, se montaban en futigar la corrupción y la impunidad, no como un hecho serio y concreto, sino como un hecho de ganar capital político o capital empresarial. El caso de Brecht ha suscitado que este postulado caiga, termine. Fruto de que el caso de Brecht ha suscitado que este postulado termine. Fruto a que en América Latina se le ha quitado la venda a mucha gente y a que la esposa del César, como no solamente tiene que serlo, sino tiene que demostrarlo, hay un momento que dejó de demostrar que era la esposa del César. Y entonces la gente ha asumido el caso de Odebrecht como el nivel más alto de la corrupción y de la impunidad. Y la gente ha llegado al hartazgo. ¿Cuál es? La clase media. ¿Cuál clase media? La clase media que define Moisés Naín en un artículo que escribió en esta semana recién pasada sobre a qué clase media perteneces tú. Y en ese artículo Moisés Naín contradice a Samuel Huntington con el tema del choque de civilizaciones, que describe las civilizaciones en 9 y decía que esas civilizaciones antes de la Guerra Fría iban hacia los países de más poder económico para fortalecerse, pero que después de terminada la Guerra Fría se iban a agrupar en civilizaciones. Sin embargo, Moisés Naín dice que la lucha entre clase media será entre diferentes naciones, a propósito de una clase media en los países avanzados que va disminuyendo y otra clase media que se va aumentando en los países llamados en vía de desarrollo. Entonces, es esa clase media que está saliendo a las calles, que está diciendo no queremos más impunidad, no queremos más corrupción en América Latina. Entonces, esa clase media empoderada, que no ha sido viciada por las organizaciones políticas, hay que prestarle mucha atención. Y el PLD estaba cometiendo un error, sobre todo el gobierno, para dividir el PLD del gobierno. Estaba cometiendo un error y era de que mucha gente entendía que la clase media que estaba marchando en las calles de la República Dominicana y que la gente que está en las redes sociales y que va a programas de televisión estaba futigando, estaba golpeando al gobierno. Y como mucha gente entendía eso, comenzó a responderle a esa clase media. Estoy hablando de la clase media seria porque hay 4 elementos que están en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Hay gente que marcharon en la llamada marcha contra la corrupción que no debieron estar en esa marcha porque a ellos es que se le está cuestionando. Están cuestionando a la clase política de todos los partidos. Entonces el gran problema es que mucha gente la corrupción la ve pero con un color. Y la corrupción no tiene color. La corrupción no tiene color. Ahora, esa clase media que yo estoy describiendo, ¿qué es lo que está exigiendo? Transparencia y mayor nivel de institucionalidad. Y reitero, hubo mucha gente en el mismo gobierno que en una estrategia fallida de comunicación le entró a este movimiento. Es el presidente de la República el día 27 de febrero ante la Asamblea Nacional
en su rendición de cuentas, que es el capítulo llamado por todos los mandatarios a explicarle al país, es ahí donde los mandatarios tienen que ir a decirle al país cómo ha sido concretado, cómo ha sido distribuido, en qué se ha derivado en obras de bien social, de salud, de educación, el tema del presupuesto. Es ahí que el presidente le pone un alto a lo que estaba ocurriendo. Y el debate de verse de que el gobierno había permitido que se le atacara, el presidente toma la antorcha del debate y dice, yo quiero sumarme a los grupos que están contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Y se suma entonces y hace todo un recuento de cómo la justicia tiene que caminar. Y le dice al país, miren, la justicia aquí a veces ha tenido voluntad de combatir, pero la fragilidad de los expedientes y la falta de rubor, lo poco incólume que son los expedientes ante un juez, se caen. Vamos a darle el beneficio de la duda a la justicia. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay sectores que están llamando a que el presidente le entregue esto a una comisión de notables internacionales, porque aquí hay gente que se quieren llevar entre las patas de los caballos todo el sistema de institucionalidad, para en el 20 la República Dominicana se vea en una especie de lotería donde salga cualquier cosa, donde haya cualquier sorpresa. Entonces, hay que darle el chance a la justicia y a la Procuraduría de que demuestre que en República Dominicana hay gente con valía y que también está dispuesto a luchar contra el tema de la corrupción y de la impunidad. Moisés Naín hace una descriptiva importantísima acerca de cómo giran las clases medias en los países. Y lo que está pasando en el mundo tiene que ser lectura de políticos profesionales, porque ya después de la caída del muro de Berlín y de la Guerra Fría, el tema de las ideologías, que es un tema también futigado por el propio Moisés Naín, está quedando de lado y la gente está trabajando de manera liberal porque se está basando en política y en democracia liberal, que quiere decir cómo los actores económicos se van desenvolviendo. Entonces, si no tenemos una lucha seria contra la corrupción y la impunidad, volveremos al pasado con el deseo de que se haga justicia, sin que necesariamente en la República Dominicana tengamos justicia. Tengo que irme a el resumen de las principales informaciones que han sido noticia hasta esta hora. En Bonao fue aplazado para el 24 de mayo el juicio de fondo a los implicados en el asesinato del periodista Blas Olivo. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León, lamentó que a 2 años del asesinato todavía la justicia no cumpla con su rol, permitiendo recursos dilatorios del proceso. La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI informó que el lunes y el martes fueron cancelados 13 vuelos desde y hacia los Estados Unidos en 2 aerolíneas locales, debido a la tormenta de nieve Estela que afecta al noreste de esa nación. La familia de Carla Maciel, secuestrada y asesinada el pasado año, solicitó al Consejo del Poder Judicial ordenar una investigación seria para determinar por qué el tercer juzgado de instrucción de la provincia de Santo Domingo dio un trato privilegiado a Liliana Santana, una de las personas imputadas por el crimen contra la niña de 10 años de edad. El Ministerio de Industria y Comercio recibió el pasado miércoles una donación del gobierno de Taiwán de $440,000, unos 20.8 millones de pesos, como primera partida de un total de $882,540 para ser destinado al programa de fortalecimiento del proceso de gestión de innovación de pequeñas y medianas empresas, bautizado con el nombre Innovate. La Confederación Cafetalera Dominicana protestó el pasado miércoles frente al Congreso Nacional en rechazo de la creación del Instituto Dominicano del Café. Los cafeteleros alegan que el propósito de este proyecto es reformar la composición de la Junta Directiva del organismo rector del sector cafetalero para excluir a los representantes de los caficultores organizados y que sea el presidente de la República quien designe a los nuevos miembros. La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Anina del Castillo, reveló el pasado miércoles que ha decomisado toneladas de leche en polvo al detalle, lo que ha llevado al cierre de más de 200 establecimientos comerciales.
En Pedernales, asaltantes mataron a puñaladas a un reconocido comerciante e hirieron de gravedad a su esposa mientras dormían en su residencia, ubicada en el segundo nivel de una plaza comercial de su propiedad en la calle Duarte. El comerciante, Duarte Félix Guzmán, de 68 años, murió en su habitación, mientras que su esposa, Nancy Beatriz Florián, recibió una estocada en el abdomen y se encuentra en cuidados intensivos. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este A Tiempo. Algunos sectores han dicho y han dado una lectura incorrecta a la aseveración hecha por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, sobre su disposición y su voluntad de ser entrevistado o interrogado por el Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez, sobre todo porque supuestamente él tenía que esperar que le citaran o no veían correcto que el secretario general del PLD lo hiciera. Yo pienso que ha sido una posición correcta de Reinaldo Pared Pérez, sobre todo por la señal que esto envía a la clase política y también una lectura correcta a muchos sectores en la República Dominicana que al momento que una persona va a la Procuraduría General de la República se le juzga como vinculante a actos de corrupción. Todavía existe una percepción en República Dominicana que debe ir cayendo a propósito de la nueva mentalidad que debe tener esta generación. Reinaldo ha negado que tuviera vínculo con la empresa Odebrecht en su gestión al frente de la presidencia de la Cámara de Senadores. Vamos a ver este corte. Al salir del interrogatorio que duró casi 3 horas en la Procuraduría General de la República, Pared Pérez dijo que desde los inicios de las investigaciones en torno a los 92 millones de pesos que pagó Odebrecht para la adjudicación de obras, mostró su disposición de acudir ante la justicia y contribuir al esclarecimiento del referido caso de corrupción. Yo estimo que se están haciendo las indagatorias como debe ser y yo estoy esperanzado en que la Procuraduría General de la República arribe a una conclusión determinada y si hay algún responsable que se someta a la acción de la justicia. En cuanto a las denuncias de supuestas sobrevaluaciones en obras construidas en el país por Odebrecht, que Felucho Jiménez dijo haber revelado en el comité político del PLD, el presidente del Senado expresó que no entiende de dónde Jiménez sacó eso, ya que nunca planteó ese tema en el máximo órgano del Partido Morado. No sé, en verdad que yo no sé. ¿Qué busca y qué persigue Felucho con este tipo de declaraciones que no le encuentro razón de ser? Bueno, ahí están las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez, que hay que decir que tan pronto asumió la senaduría del Distrito Nacional, hubo un antes y un después. Ha llenado no solo de prestigio el Senado de la República, Reinaldo se ha manejado de una manera transparente e incólume y no ha tenido un solo cuestionamiento al frente del Senado. Ustedes recuerdan el llamado hombre del maletín, que sí hubo una ola de apoyo en que había desaparecido el momento de Reinaldo, asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, por lo que pienso que ha sido correcto su decisión y sobre todo su disponibilidad de ir a la Procuraduría General de la República a hablar de este tema de Odebrecht. Además, esto marca un precedente en que cualquier persona de la clase política debe estar preparada ante un llamado del procurador Jean Alain Rodríguez. Aquí hay diferentes juristas y representantes de la sociedad civil que han criticado la lentitud del proceso que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Recuerden ustedes que hubo se envió toda la documentación al juez encargado de los juzgados de instrucción aquí en el distrito, el juez Alejandro Vargas, fue observado, si cabe el término en este sentido, y entonces ahora se está preparando para ir a otra jurisdicción a conocerse el tema del acuerdo. Algunos de esta gente también olvida que el caso Lavallato en Brasil tiene 3 años y que ahora es que el asunto se ha puesto bueno con el tema de revelaciones de nombre que han estado vinculados al tema de corrupción en el caso Lavallato en Brasil. Vamos a ver este reportaje. La Procuraduría General de la República inició en enero las interrogaciones a funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, como parte de las investigaciones en el caso Odebrecht. Sin embargo,
Aún no hay sometimientos de persona alguna, lo que es criticado por el abogado penalista Olivo Rodríguez Huerta y por Carlos Pimentel, ejecutivo de Participación Ciudadana. Me parece que un tema como este, que trae a cuento un tema ya de corrupción transnacional, debe ser el punto de partida para ese cambio de cultura, para esa tibieza, esa frialdad con que históricamente se han manejado los temas de corrupción. Esto nos llena de preocupación porque pareciera ser que nos encontramos en este momento en un limbo. El abogado Cándido Simó se va más lejos y tras considerar que el sistema de justicia dominicano ha sido desmantelado, advirtió que si las autoridades no dan respuestas claras y contundentes sobre el caso Odebrecht, en el país se podría producir una revuelta popular. Ahora, la ciudadanía se ha limitado a vestirse de verde, a hacer caminatas vestidos de verde, a encender una llama verde. Pero lo próximo es que si el Estado no reacciona, si los políticos no reaccionan, si los legisladores no reaccionan, si los jueces no reaccionan, si los fiscales no reaccionan adecuadamente, aquí puede pasar lo de 1984. Simó además cuestiona el mal manejo que, según él, han tenido las autoridades en las investigaciones sobre este caso. ¿Para qué citar a esta gente? ¿Pero para qué? Si la ley dice que ellos tienen el derecho a no declarar, ¿para qué los están citando? Para que convoquen a una rueda de prensa las escalinatas de la Procuraduría General de la República, a ellos decir que no saben de eso. O sea, tienen que tomarse el tema muy en serio, muy en serio. Estos juristas aseguran que hay sectores que están apostando al caos y dijo que una muestra de eso es la solicitud de interpelación al presidente Danilo Medina y la destitución del procurador Jean Alain Rodríguez. Bueno, ahorita hablaba yo del caso Lava Jato en Brasil. Específicamente no me refería a que en este caso hay que tardar ese tiempo para conocer este tema que está golpeando el alma nacional, pero pienso que hay que darle toda la confianza al Procurador General de la República para tener una respuesta contundente. Y reitero, el propio Danilo Medina ha sido el que se ha puesto al frente de que quiere que en República Dominicana el manto de la impunidad pues cese. Y hay que tomarle la palabra al presidente de la República. Bueno, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha salido al frente de declaraciones de personalidades de la oposición que han dicho sobre la prudencia o sobre lo importante que entienden ellos de interpelar al presidente Danilo Medina sobre el caso Odebrecht. Tenemos un corte ahí del ministro de Hacienda. La oposición puede sostener el discurso que ellos quieran, ellos son libres de decir lo que quieran, ahora eso no se valida en los hechos. Nosotros no recibimos absolutamente ninguna contribución de Odebrecht ni de ninguna empresa extranjera de construcción. Esa es la realidad. Si ellos tienen alguna evidencia, que la publiquen. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Hay que recordar que la Constitución de la República dice que el presidente de la República tiene que rendirle cuenta al país, y esto es lo que se hace todos los 27 de febrero. Técnicamente, en el ámbito jurídico, no hay forma de poder interpelar al presidente. Esto, descrito por la propia Constitución, se refiere a funcionarios del gobierno, sobre todo cuando no hay una imputación concreta sobre el mandatario. Vamos a ver entonces, Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana considera urgente que se ha tomado el diálogo de reforma del régimen electoral, una ley de partidos políticos. Recuerden ustedes que los partidos minoritarios han rechazado la mediación de Agripino Núñez Collado y han dicho que quieren que el diálogo sea directo con el presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Castaño Guzmán. Vamos a ver este reportaje. Una reglamentación que limite y supervise el uso y acceso equitativo de los recursos económicos que reciben los partidos, tanto públicos como privados, y el tope de gastos en campaña son de los puntos a los que debe prestarse mayor énfasis, según una propuesta depositada este miércoles por los partidos que integran el foro permanente ante la Junta Central Electoral. Limitar los tiempos de la campaña, eso tiene implicaciones importantes en los costos de la campaña. Limitar los gastos de campaña, fijar topes, buscar la igualdad relativa en una competición política. El foro permanente propone una metodología para priorizar los temas a debatir a fin de que se logre aprobar una ley de partidos políticos y una reforma electoral. Entienden que el diálogo debe darse ahora en el seno del Congreso con el anteproyecto que fue sometido por la Junta Central Electoral, lo cual consideran impostergable. Ya existiendo la Junta, que institucionalmente y conforme a la Constitución es el rector del sistema electoral, donde tenemos que venir y estamos viniendo precisamente aquí
a que la Junta nos acompañe a ese proceso. Porque Para este grupo de organizaciones partidarias existe voluntad política de poner fin a más de una década de discusiones. Sin embargo, el PLD y PRM aún no se integran al llamado. Estamos tratando de unificar criterios institucionales, nacionales, de país, de nación, por encima de los intereses particulares. El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana espera que tanto el PRM como el PLD aporten sus partes para que se produzca un cambio en el orden político del país. Bueno, esta es la posición de los partidos minoritarios aquí en República Dominicana. Tengo que irme a las internacionales y retornamos con más aquí en A Tiempo. El retirado teniente general del ejército estadounidense Michael Flynn, a quien el presidente Donald Trump retiró como su asesor de seguridad nacional en febrero, recibió $68,000 en empresas rusas en el 2015, según revelan nuevos documentos. Flynn viajó a Moscú para ayudar a promover el 10º aniversario de la cadena televisión RT, un viaje que incluyó una cena de gala donde estuvo sentado en la mesa del presidente Vladimir Putin. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Perú informó que en los últimos 3 días murieron al menos 12 personas debido a las precipitaciones que los expertos del estado Inca atribuyen al fenómeno climático de El Niño. Las nuevas víctimas elevan a 62 el número de fallecidos desde el inicio de las inusuales lluvias que azotan a Perú. Al menos 42 personas han muerto y decenas más han resultado heridas este jueves por un bombardeo sobre una mezquita al oeste de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización con sede en Londres que supervisa el conflicto sirio. La autoría de los ataques fue admitida por Estados Unidos. El narcotraficante Juan José Esparragosa Monzón, alias El Negro, se fugó la tarde de este jueves de una prisión de Sinaloa en México, confirmaron a Milenio fuentes de la Policía Ministerial de Sinaloa. Solo llevaba 56 días preso y estaba en proceso de ser extraditado a Estados Unidos. El prófugo era socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Bueno, muchos comentarios se habían vertido a raíz de la escasez de dólares en la banca nacional. Empresarios habían hablado acerca de que le habían colocado en una llamada fila donde el banco le ponía en una lista de espera. A propósito de todos estos comentarios surtidos, en esta semana hubo una rueda de prensa encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, donde él explicaba que hubo una sobredemanda de dólares en el mercado nacional y que fruto de la incertidumbre en países como Estados Unidos, mucha gente salió a buscar dólares. Vamos a ver este reportaje que tenemos a propósito de esta noticia, donde el propio gobernador dice que el Banco Central estaría inyectando unos 275 millones de dólares para poder sofocar la demanda existente en este primer trimestre, que a propósito es el trimestre que las empresas pues cotejan dentro de sus inventarios la compra de grandes cantidades de dólares para poder llenar inventarios a principio de año. Vamos a verlo. El funcionario explicó que no hay escasez, que lo que ha aumentado es la demanda de la moneda estadounidense, ya que ahorrantes están cambiando sus pesos por dólares en adelanto a una eventual depreciación de la moneda dominicana. Presiona el mercado porque parecería que no hay divisa para suplir inmediatamente. Es decir, estamos analizando todos los elementos que pueden contribuir a crear
inquietud, desasosiego. Valdés Albizu dijo que las preocupaciones con relación a la situación cambiaria se produjo porque los clientes solicitaron compras de dólares y los bancos no suplieron esas necesidades en el momento, por lo que autorizará la inyección de divisas a las entidades financieras que lo requieran. Los mercados financieros externos, y nosotros no escapamos a eso, amerita de que una economía que se ha manejado con un alto crecimiento, con una baja inflación y con una relativa estabilidad, eso se mantenga y en la mejor forma y que podamos satisfacer las necesidades de los sectores y los agentes económicos del país. El gobernador del Banco Central definió la economía de la República Dominicana como positiva, citando un incremento en el mes de enero de un 5,5%, de una inflación para el mes de febrero de 1,04% y 1,5% en la depreciación de la moneda local. Lisandro Torres, Noticias 23. Bueno, hay muchas definiciones en el libre mercado y tomando como partida lo que describe Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia, tenemos que ver el comportamiento de las clases sociales organizadas después de la caída del muro de Berlín, del consenso de Washington, del fin de la Guerra Fría en el mundo. Y entonces Francis Fukuyama dice que las ideologías han cesado después de la Guerra Fría y que viene pues un sistema liberal democrático, y también en ese sistema liberal democrático los agentes sociales y económicos tienen una participación donde los oligopolios, los monopolios muchas veces salen siendo beneficiados, en este caso en países desarrollados. Entonces es ahí cuando las normativas de un país tienen que ir en aras para regir y para controlar y para normatizar los mercados. Aquí mucha gente se pregunta por qué hemos crecido 12 años consecutivos, poco más de una década, ¿no?, en la República Dominicana, y ese crecimiento no se desparrama sobre las clases más depauperadas del país. Yo pienso que tiene que ver específicamente al tema de la rentabilidad. Los grandes empresarios o los oligopolios representados en República Dominicana por no más de 10 familias. Ustedes ponen a contar aquí y hay entre 5 y 8 familias que controlan el mercado en la República Dominicana. Y entonces cuando esas familias tienen grandes ganancias y esas grandes ganancias van hacia el tema de la renta y no hacia el tema de la inversión y de la apropiación de lo que tiene que ver con salario, con mejores calidades de la clase trabajadora, necesariamente usted no va a ver un crecimiento en la economía. Y es ahí que tienen que venir las normativas para que el que tiene más, pague más y también pueda crear condiciones de que se desparrame la economía en la clase trabajadora. Y he escuchado a propósito muchos capitanes de empresas diciendo que es necesario que haya un aumento salarial, pero lo dicen en la prensa, cuando ven un micrófono y una cámara, dan las declaraciones, pero en las empresas de ellos los empleados están mal pagados. Y el tema del salario también, que es uno de los componentes hegemónicos del crecimiento y el fortalecimiento de avance de una clase organizada, media, medio baja y demás, pues se ha quedado rezagado, se ha quedado en un letargo. Y estamos entonces entrampados en una discusión que es la misma de la reforma fiscal. Los empresarios dicen al gobierno que reduzca el gasto y que saque empleados de la administración pública, y el gobierno le dice a los empresarios que le va a quitar las exenciones. Y en esa discusión tenemos 10 años también. Entonces fíjense ustedes cómo vamos, y a veces uno se ve empantanado en temas que eran del siglo pasado, porque todos esos temas tienen más de 20 años. Y ya estamos en el 17. Imagínense usted. Bueno, el presidente Danilo Medina reunió a los directores y a los administradores generales en esta semana para hablar del tema de transparencia. Recuerden ustedes que en el periodo pasado Danilo asumió la presidencia con un pacto ético y entonces emitió un decreto, el 499, sobre la austeridad que deben tener las instituciones del Estado. Vamos a ver este último reportaje entonces para venir con el cierre del programa. Luego de la cita con el presidente Medina, Domingo Contreras, director de programas especiales de la presidencia, reveló que el mandatario otorgó un plazo para que las direcciones del gobierno se actualicen con los adelantos tecnológicos y con ello reforzar la transparencia durante el ejercicio de sus funciones. Cada vez es más riguroso, tema de transparencia, tema de los sistemas de control de parte de la Contraloría, los controles internos, todo el tema del control de los recursos humanos, todo el sistema de control del gobierno. La dirección es
cada vez instituciones más transparentes, la carta de satisfacción de los ciudadanos, servicio público de calidad y bueno, y eso el presidente ha reiterado la voluntad en esa dirección. Contreras. Bueno, señores, gracias por acompañarme en este A Tiempo. Hoy domingo 19, quiero reiterarles que pasen feliz resto de lo que queda de este domingo y mañana lunes, que es el primer día laborable de la semana, pues le metan chispa, le metan fuerza a todos y cada uno de sus pensamientos, que vayan en democracia y en éxito para ustedes y para sus familias. Buenas noches, hasta la próxima semana.